fíjese, con la finalidad de que más jóvenes sean beneficiados con el programa Prepa Sí, se solicitarán más recursos a la Asamblea Legislativa. Con el objetivo de fortalecer el programa de becas Prepa Sí para el 2018, la coordinadora ejecutiva de este esquema capitalino, Karen Quiroga Anguiano, informó que preparan un proyecto para solicitar a la Asamblea Legislativa un presupuesto de 2,000 millones de pesos para operar el año entrante. Nosotros estamos haciendo la solicitud a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para poder incrementar durante este año el apoyo para poder generar, el darle a más jóvenes este beneficio. En conferencia de prensa organizada para anunciar la realización de 4 conciertos musicales con motivo del 10º aniversario del programa, se destacó que el presupuesto otorgado por el órgano legislativo local para 2017 fue de 1,300 millones de pesos. Prepa Sí actualmente beneficia a 215,000 estudiantes de bachillerato público, con becas que van de los 500 a los 700 pesos mensuales, y el aumento presupuestal significaría poder aumentar la matrícula de jóvenes beneficiados. Se ha incrementado 30% el ingreso a la media superior. Eso quiere decir que la determinante para ingresar es la posibilidad de tener el acceso a ese estímulo económico. En consecuencia, Prepa Sí impacta en el ingreso y repercute en las familias. Durante esta primera década de funcionamiento, 2,041,558 estudiantes de nivel media superior y superior han sido apoyados con esta beca. Y como parte de la celebración, los conciertos se realizarán los días 2 y 9 de diciembre en las delegaciones Álvaro Obregón y Xochimilco, con grupos invitados como Yucatán a Gogó, Congal Tijuana, Ganja, Rastrillos, entre otros. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.